Hola a todos, mi grupo conformado por María José Buitrago, Saray Garcés y Eliana Avellaneda les vamos a hablar hoy acerca del aislamiento del limoneno en cáscaras de naranjas. El limoneno es una sustancia química presente en las cápsulas de las cáscaras de los cítricos. Su fórmula química es C10H16. Es una molécula apolar que no posee diferencias de cargas a lo largo de su estructura, por lo que es un buen disolvente en sustancias de su misma característica. El limoneno pertenece a una clase de compuestos químicos conocido como terpenos. Los terpenos tienen como unidad básica el isopreno o el 2-metil-1,3-butadieno y son una familia que se presenta de forma muy variada en muchas plantas. En el caso del limoneno lo podemos encontrar en muchos aceites esenciales que le dan a la planta su aroma, la protegen de condiciones ambientales peligrosas e incluso la ayudan con la polinización, entre otras funciones y beneficios importantes. Por ejemplo, están los limones, las naranjas, las limas, la bergamota y la alcarabea. En esta práctica realizaremos el aislamiento del limoneno a partir de frutos cítricos como lo son la naranja, la mandarina y el limón, haciendo uso de una técnica de extracción llamada destilación por arrastre de vapor. En esta técnica, el vapor generado penetra y rompe las estructuras celulares que contienen la esencia, lo que permite que ésta sea liberada y arrastrada por el vapor de agua para su posterior condensación y separación con decantación. Además, realizaremos la extracción de aceites esenciales en distintas plantas como lo son el anís, la canela, el limoncillo, la hierbabuena y el clavo mediante la extracción de un equipo de Soxhlet. Para poder introducirnos en todos estos procesos debemos tener comprensión acerca de los conceptos que hoy vamos a utilizar. Como primer concepto tenemos destilación. Esta consiste en calentar un líquido hasta que sus componentes más volátiles pasen a fase de vapor. Posteriormente, este vapor se enfría hasta que recupera los componentes en forma líquida mediante un proceso de condensación, permitiendo separar los componentes insolubles en agua de una sustancia. Como segundo término tenemos la extracción. Esta va a ser mediante el equipo extractor Soxhlet que permite extraer los compuestos, que en la mayoría de estos casos son tipo lipídicos, mediante la utilización de un disolvente. Esta operación puede ser repetida una gran cantidad de veces mediante un sistema que permite recircular el líquido disolvente para que éste pueda aumentar la concentración del compuesto que deseamos extraer. Y finalmente tenemos la definición de extracto, que es una sustancia que se obtiene por una extracción de una materia prima, a menudo usando un solvente como es el etanol o el agua. Bueno, antes de hablar de los resultados obtenidos, primero debemos hablar acerca del procedimiento realizado. Nosotros hicimos uso de la guía propuesta por el profesor y primero realizamos la extracción del limoneno. Para poder realizar esto, ya mencionamos que se lleva a cabo una destilación por arrastre de vapor y lo primero que debemos hacer es seleccionar qué cítrico vamos a utilizar. En nuestro caso hicimos uso de las naranjas, sin embargo otros grupos hicieron uso de limones o de mandarinas. Lo siguiente que vamos a hacer es tomar esa fruta, por lo menos 3 o 4 frutas, pelarlas y esa cáscara la vamos a cortar en trozos pequeños haciendo un tipo de picadillo, el cual vamos a introducir dentro de un balón aforado. El balón aforado debe estar previamente pesado para poder determinar qué tanta cáscara utilizamos. Luego que añadimos el picadillo al balón aforado, le vamos a añadir más o menos 3/4 partes de agua destilada, aunque en algunos casos hicieron uso de etanol, en donde se tiene que tener en cuenta que el etanol tiene una temperatura de ebullición mucho menor que la del agua destilada y por ende se evaporaría mucho más rápido. Es por esto que se debe añadir más cantidad de etanol si se utiliza. Luego que tenemos la mezcla del picadillo con el agua destilada o el etanol, vamos a hacer el montaje del matraz dentro de un soporte universal haciendo uso de las pinzas con nuez y le vamos a ensamblar el condensador con la ayuda de un adaptador de destilación y además le vamos a ubicar un termopozo para poder ubicar el termómetro. Sometemos a un calentamiento progresivo el matraz, el cual debe ser progresivo porque podemos provocar un choque térmico que puede terminar haciendo que explote el recipiente, y se procede a lo que viene haciendo la destilación.
Luego que obtenemos más o menos 50 mililitros de destilado, debemos dejarlo enfriar y procedemos a la fase de decantación. Para la decantación le debemos añadir 15 mililitros de éter etílico y pasamos la mezcla a lo que vendría siendo un embudo de decantación, en donde vamos a agitar muy bien durante más o menos 5 minutos la mezcla, siempre liberando los gases que se producen por las boquillas del embudo, y luego lo vamos a montar dentro de lo que vendría siendo una soporte universal para proceder a la decantación. Antes de decantarlo debemos dejar reposar la mezcla para que se separen las dos fases y sea mucho más sencillo. Y de aquí vamos a obtener dos fases, una orgánica y una acuosa. La fase orgánica es la que debe contener lo que vendría siendo el limoneno disuelto en el éter, y la fase acuosa contiene el resto de la mezcla. Ahora, para verificar si realmente la fase orgánica contiene el limoneno, vamos a proceder a una verificación con permanganato de potasio. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos más o menos 1 mililitro de la fase orgánica dentro de un tubo de ensayo y le vamos a añadir 1 o 2 gotas de permanganato de potasio. Esta mezcla se debería tornar de un color café oscuro o marrón si de verdad contiene el limoneno, por los alquenos que hay en él, debido a que el permanganato de potasio oxida a los alquenos y a los alquinos y pasa a llamarse dióxido de manganeso, el cual tiene un color característico café. Ahora procederemos a hablar acerca de lo que fue la extracción de aceites esenciales mediante el método Sosler. Lo primero que debemos hacer es escoger con qué tipo de planta vamos a trabajar. En nuestro caso hicimos uso de la canela, sin embargo otros grupos utilizaron anís, hierbabuena, clavo y limoncillo. Vamos a tomar esa muestra y la vamos a trozar en pedazos muy pequeños que vamos a introducir dentro de un papel filtro doblado de forma como un sobre, y debe ser suficientemente pequeño para ingresar en la cámara del extractor. El extractor Sosler debe estar previamente montado y a ese le vamos a introducir lo que viene siendo un balón aforado con 300 mililitros de alcohol. Vamos a someter a calentamiento progresivo el alcohol, y lo que va a suceder aquí es que se va a evaporar los gases más volátiles del alcohol, principalmente el dióxido de carbono, y cuando estos se condensen van a entrar en contacto con la muestra y van a funcionar como un disolvente para que los aceites de la muestra comiencen a separarse. Este procedimiento se realiza muchas veces para que la cantidad de aceite sea mucho más concentrada. Ese aceite vendrá siendo el equivalente a los analitos de nuestra planta. Y de ahí, cuando tengamos una mezcla con muchos analitos o con mucha concentración de aceites, luego vamos a poder separarlo mediante otros métodos. En los resultados del proceso de extracción de limoneno se obtuvo 53 mililitros de muestra acuosa de los 160.84 gramos de cáscara de naranja, de la cual salió una mínima cantidad de muestra orgánica donde se encuentran los aceites esenciales. Por otra parte, se puede determinar que en la muestra orgánica existe presencia de dobles enlaces, debido a que por medio del permanganato de potasio se logra observar que al reaccionar con la muestra le induce un cambio de coloración, pasando de ser amarillenta a un color marrón, como lo pueden ver en la imagen que aparece acá. Esto ocurre porque el permanganato de potasio rompe los dobles enlaces presentes en el limoneno y produce una oxidación. Es importante aclarar que la funcionalidad como agente oxidante del permanganato de potasio aumenta cuando reacciona con una disolución orgánica. Por ejemplo, en los procesos realizados con los diferentes tipos de cítricos, todas las reacciones fueron similares. Sin embargo, se presentaron variaciones en la rapidez de reacción, lo cual puede presentarse por las diferentes concentraciones de alquenos y el seguimiento individual de cada grupo respecto a la metodología. Por otro lado, con la canela solo fue posible observar un cambio de coloración, ya que el tiempo estipulado para la práctica no fue suficiente, debido a que el método de Sosler para extraer los analitos es un poco más demorado y se tiene que alcanzar una gran cantidad de condensación para extraer los analitos, y después de hacer destilación simple. En nuestro caso se obtuvo la muestra orgánica y se tomaron 3 tubos de ensayos para hacer comparaciones al añadir permanganato de potasio, y se pudieron observar que el que contenía agua se tornó de color violeta, al igual que el que tenía etanol y agua, mientras que el que contenía la muestra se observó una coloración marrón inmediata al añadir las 2 gotas de permanganato. Agradecemos a la Pontificia Universidad Javeriana por apoyo a las actividades estudiantiles mediante el préstamo del Laboratorio de Química en el edificio Guayacanes a los estudiantes de Biología de tercer semestre, como también a laboratoristas, monitores y profesor.